durante este periodo. Vamos a ver si de pronto hay algún tipo de cambio durante esta nueva supuesta normalidad. Pues hasta el momento no han comunicado ningún cambio eh, para ver por lo menos este curso. Entonces, pues vamos a continuar por ahora de esta manera virtual. Me gustaría preguntarles, bueno, vi que la mayoría respondieron el ejercicio anterior de búsqueda sistemática de información científica y bueno, y la mayoría respondieron el, el ejercicio, bueno, supuesto examen o bueno, el cuestionario relacionado con esto. Me gustaría saber si de pronto les gustó esa temática, si la seguimos implementando o prefieren algo diferente. Si por favor en un momento me pueden contestar en el chat o alguien si quiere hablar. Doctor, Sí, sí. Dime. yo tenía una pregunta o sea, si nosotros vamos a tocar la temática de lo que sería el BLAST aquí en la clase de informática médica. Sí, va a haber un ejercicio de genomas, pues ya de búsqueda sí, propiamente de información genética, genomas y esto, pues sí, obviamente el BLAST se va a ver implicado. Claro, va a ser una herramienta que vamos a tener que utilizar. Entonces sí, vamos a hacer ejercicios con BLAST. Listo. Ok, perfecto, Miguel. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy, y similar a la semana anterior, pues la clase de hoy también tiene un ejercicio de 5 preguntas que bajo la misma temática empezarán a funcionar una vez después de la 1 de la tarde, bajo la misma situación, una semana y tienen para contestar como para un refuerzo de lo que vamos a ver hoy, que son los términos mesh. Entonces, vamos a entrar, bueno, algunos respondieron y dijeron que sí, que están de acuerdo en la temática que estamos siguiendo. Entonces, bueno, como les digo, ahí ya queda el otro ejercicio. Igual, 5 preguntas para contestar en 1 hora y pues yo ya les envié la información y ahorita pues vamos a explicar un poco esa presentación como para que queden las cosas un poco más claras para ustedes y puedan hacer mejor uso de esas herramientas. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y de ese modo puedan hacer uso más claro de estas herramientas. Ok, aquí tenemos. ¿Se observa bien la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, entonces entramos a ver lo que son los términos mesh. En el encuentro pasado, pues vimos el uso de los operadores lógicos. Aquí, pues obviamente, también los operadores lógicos o operadores booleanos, pues también obviamente van a tener una gran ayuda para la hora pues, de venir a buscar información precisa. Lo que nosotros vimos la semana pasada fue eso, fue utilizar estos booleanos, estos operadores booleanos, para hacer construcción de lo que se llaman estrategias de búsqueda, que fue pues el ejercicio que yo les mostré en pantalla y bueno, algunas de esas preguntas ustedes las contestaron propiamente utilizando los términos and or y el not. Pero resulta que ese tipo de búsquedas son búsquedas que se fijan directamente en las palabras que uno utiliza, ¿cierto? Ya sabemos que el término and es para unir diferentes términos o palabras claves para esa búsqueda
y el OR es para utilizar pues, los diferentes sinónimos de esas palabras en caso tal vez de hacer la búsqueda con otro tipo con otros sinónimos, pues para abarcar una mayor cantidad de documentos. En ese sentido, cuando yo hago ese tipo de búsquedas así directamente, ellos lo que hacen los buscadores es directamente buscarme esas palabras que se encuentran ahí incluidas. Pero el punto es que yo no sé realmente cuáles son las mejores palabras relacionadas con el tema que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, de ese modo, para eso es lo que es la base de datos Mesh. La base de datos Mesh no es una base de datos de documentos científicos, ella sí trabaja, digamos, en concordancia con el PubMed, que sí tiene los documentos, pero el Mesh tiene son los términos propiamente, o sea, los términos médicos propios, los cuales ya han sido, digamos, evaluados y examinados por los administradores de Medline o de la base de datos médicos o de información médica, de terminología médica, adherida a la base de datos Mesh. Entonces, en ese sentido, aquí les voy a... Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, el uso de los Mesh en PubMed, perdón, la base de datos Mesh. Ahora pues doy la presentación y luego hacemos pues, un ejercicio corto mostrando de qué se trata y cómo es que funciona directamente. Tenemos entonces que Mesh significa encabezados, o sea, Mesh viene de H significa headings. Eh, a ver cómo es las iniciales. Headings, medical, temas principales, pues encabezados médicos de temas principales. Ese es más o menos lo que significa MESH, es decir, son términos que hacen parte, pues, digamos, de encabezados de grandes temas relacionados, pues, en medicina. Por eso esas son las iniciales MESH. Aquí más adelante de pronto se les aclara un poco mejor ese término. Hay otros elementos ahí dentro de lo que es la búsqueda en Mesh, que son los heading topics o los major heading topics, que es básicamente esos términos Mesh ya propiamente guardados en esas bases de datos de términos, que es Mesh, vuelvo y les aclaro, es una base de datos de términos, clasifica estos grupos, clasifica esas terminologías de acuerdo a si son temas mayores o en topics. Quiero aclarar que topics es un vocablo inglés, o sea, en inglés topics sí significa tópico o tema. En español no significa tópico, significa algo que se unta en la piel, entonces como para que tengan de pronto un poquito en cuenta eso. Tópico sí sirve en inglés, pero no sirve, topic sirve en inglés, pero no sirve en español para referirse a tema. Pero pues como la presentación está en inglés unas partes, entonces aclaro esa situación. Entonces, esos encabezados o esos mesh, algunos de ellos se clasifican como temas mayores y hay uno lo que llaman expansión, que son temas relacionados al tema principal. Ya vamos a ir viendo que se va a ir aclarando a medida que vamos avanzando en la presentación. Entonces, como les digo, les decía, perdón, el mesh es una base de datos de términos, recordemos bien, es de términos, que está pues obviamente ligada al PubMed, que es la base de datos de información, o propiamente pues de los documentos científicos. Estas son las iniciales MESH en inglés, Medical, ME es Medical, Subject Headings, que más o menos traduce eso, lo que les decía, encabezados de temas o materias relacionadas con medicina o con información médica. Entonces es sencillo entrar a la base, simplemente dar clic en Mesh directamente, base de datos Mesh,
O acá en la base de datos, esto ya ha cambiado mucho, estas interfaces en los últimos días cambiaron, entonces, pero igual, aquí directamente donde dice PubMed, dice todas las bases de datos PubMed, pues está la base de datos PubMed si uno quiere buscar en PubMed directamente, o simplemente se hace clic y ahí aparecerá la base de datos Mesh junto con las otras bases de datos, entonces uno entra directamente al Mesh y desde ahí pues hace directamente la búsqueda. Esto es de pronto para aclarar un poco de dónde viene el mesh. El mesh es entonces, hace parte de lo que es la National Library of Medicine, es parte pues, de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que son los que controlan, digamos, esta base de datos, bueno, que administran las bases de datos. Y ellos se encargan es básicamente, la base de datos es un vocabulario controlado, usado para la indexación de artículos, obviamente, pues científicos, ¿cierto? Y es la manera, pues, de generar como una consistencia entre la terminología propiamente, o sea, la terminología que aparece en los documentos, en esos documentos publicados, tanto en los títulos o en las palabras clave sobre todo, y entonces de esa manera los administradores de la base de datos Mesh toman todos esos términos que se usan en esos documentos y hacen, digamos, una clasificación apropiada de esos términos, de manera que van clasificando pues mucho mejor la información y la van conteniendo de acuerdo propiamente a esa terminología. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque uno puede hacer una búsqueda de una palabra cualquiera, pues relacionada con algún tema que ustedes están trabajando, pero puede ser que esa palabra no esté referida en los mesh. Entonces, si es una palabra que no está referida en los mesh, la búsqueda pues, va a ser bastante inconclusa, o sea, no va a encontrar realmente, o sea, no es la palabra realmente apropiada para usar. Por eso es importante siempre mirar, antes que todo, pues como les mostré la clase pasada, digamos que eso es un asunto inicial, pero lo mejor es que cada palabra que uno vaya a utilizar mire el término mesh, a ver si esa palabra sí realmente pertenece a esos términos, y de esa manera vemos si es válido utilizar sí o no esa palabra directamente sobre las búsquedas. Esa es, digamos, la parte principal del mesh. Aquí vemos un arbolito, ¿cierto? Porque es, digamos, la manera como está construido los términos mesh. Digamos que en la parte más en el tronco del árbol, más hacia la raíz del árbol, esta es, digamos, la manera como ellos interpretan eso, están los major topics, o sea, los términos que relacionan temas generalizados, por decir algo, ya vamos a ver el ejemplo en la presentación, por ejemplo, el término cáncer, si ustedes miran, van y buscan cáncer, es un término pues muy amplio, pues obviamente está relacionado con muchas cosas, hay diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de investigación relacionada al cáncer, en fin. Entonces ese término cáncer estaría en el tronco del árbol y sus ramas serían pues todas las subdivisiones que tengan que ver con ese término pues de investigación, por ejemplo, tipos de cáncer, ¿cierto? Cáncer de médula, de mama, en fin, y a medida que se va siguiendo por las ramas, pues se va introduciendo en otros tipos de, de topics o de temas relacionados con ese mismo término generalizado mesh, hasta que va llegando pues a las punticas de las ramas, que es, digamos, donde propiamente ya se encuentran pues las últimas relaciones, los últimos términos relacionados, que es donde nosotros realmente hacemos la búsqueda un poco más específica. Entonces, como eso es algo como para dejar un poco más bien claro aquí, esta es, digamos, la parte importante del mesh, que es un vocabulario entonces controlado para la indexación de esos artículos en lo que es propiamente el Medline. El Medline antes existía como una base de datos, obviamente también adherida acá al NCBI y al National Library of Medicine, pero esta ya digamos que se dividió porque antes venía junta lo que era PubMed y Mesh en una sola base de datos que se conocía como Medline.
pero ya se dividió y se generó lo que es Mesh aparte y PubMed aparte. PubMed los documentos, Mesh los términos, pero como le digo, trabajan juntos porque uno hace las búsquedas primero en Mesh, o sea, para refinar los términos, y luego que se refinan esos términos, entonces ya se hace directamente la búsqueda en, se hace directamente la búsqueda en PubMed, ¿sí? Ya vamos a ver entonces el ejercicio. Entonces los términos Mesh son asignados como palabras claves a cada registro que es pues propiamente indexado, o sea, cuando se publican documentos de diferentes temas en medicina, pues ellos van directamente hacia las bases de datos, pero eso no se queda simplemente ahí amontonado. Obviamente hay personas especialistas en esto, en, en epistemología, en etimología, en términos, que van estudiando pues, los términos y van haciendo análisis, digamos, de literatura directamente, o sea, términos que más se repiten y esto en todos los documentos, para de esa manera hacer una mejor clasificación de términos y a través de la base de datos Mesh, entonces ellos van asignando cuáles son los términos para que usted pueda llegar realmente al documento correcto, ¿cierto? Usando pues obviamente el verdadero término Mesh. Entonces, esa es una parte, esa es, digamos, la parte más importante de este asunto de usar los términos mesh. ¿Qué es la desventaja de pronto del término mesh en ese caso? Porque dice que los artículos que recién se publican, ¿cierto? Acá donde dice nota, los artículos en PubMed que aún no se encuentran en Medline, o sea, que aún no hacen parte de la base de datos PubMed, eh, no tiene pues todavía términos mesh asociados a sus registros. Entonces puede que en algún momento los documentos más recientes no aparezcan. En este sentido, sí se puede hacer entonces, digamos, la búsqueda como la hicimos la vez pasada, colocar pues unos términos que nosotros pues consideremos que son los apropiados para hacer la búsqueda y hacer la búsqueda directamente sobre documentos recientes. Pero si es una búsqueda generalizada de todo lo que existe en las bases, en todo lo que existe en las bases de datos, sí es mucho más apropiado usar los términos mesh. Entonces aquí les muestro, aquí en la base de datos se coloca sencillamente mesh. Bueno, aquí se le da clic, uno le da clic a la base de datos y usted ya entra directamente a lo que es la base de datos mesh. Vuelvo y les repito, es de término, es una base de datos de terminología. Aquí hay entonces un pequeño ejemplo de cómo funciona. Simplemente, pues uno, por ejemplo, digamos, estamos interesados en trabajar en cáncer o en conocer algún tema específico en cáncer. Entonces, digamos que esa es la palabra que nosotros vamos a buscar. Recordemos que, pues obviamente son bases de datos de la Librería Nacional de Estados Unidos, por lo tanto, pues el idioma pues, es en inglés. Aunque, como les contaba la vez pasada, eh, obviamente también hay documentos en diferentes idiomas, en español también, dado a que normalmente los abstract y las palabras claves asisten en español, deben llevar un abstract, perdón, en inglés y palabras claves también en inglés. Así el documento está en español, entonces pueden aparecer ahí directamente. Dicho esto, entonces digamos que queremos buscar esa palabra cáncer directamente como un término mesh, a ver si cáncer aparece sí o no como término mesh. Entonces simplemente como lo vimos la vez pasada, se coloca aquí en la parte de la búsqueda, se coloca la palabra cáncer y simplemente se le da go. Y más o menos nosotros tenemos este tipo de resultados. Si nosotros vemos la palabra cáncer como tal, pues de acuerdo a esta diapositiva, la palabra cáncer no aparece, digamos, como una palabra sola relacionada como un término mesh. Realmente la palabra más usada para eso es neoplasm, o bueno, neoplasia se diría en español. Entonces, como dice acá en la diapositiva, de los resultados que vemos, el término mesh para cáncer realmente es neoplasia o neoplasma en inglés.
De esa manera, entonces, yo puedo, o sea, en mi búsqueda es mejor utilizar la palabra neoplasm en vez de la palabra cáncer, porque neoplasm sí es un término MESH ya propiamente identificado. Pero inclusive la palabra cáncer tiene, pues obviamente, 272, como muestran aquí en esta, donde dice Recent Activity, muestra que tiene 272 términos mesh relacionados a esa palabra. Entonces, uno puede ir, o sea, realmente lo que trae la base de datos mesh es la definición de esos términos mesh. Mire que ya no tiene documento asociado, sino la definición. Entonces, por ejemplo, en Neoplasm, ellos dicen que es un crecimiento de tejidos, un nuevo crecimiento de tejido anormal, ¿cierto? Neoplasias malignas, muestran un grado más alto de anaplasia y tiene propiedades invasivas y de metástasis. Mire que lo que hacen ellos es, la base de datos mesh es definir esas terminologías, o sea, son todos los términos relacionados con una palabra específica y la definición de cada palabra. De esa manera uno puede ir y buscar cuál es la palabra o el término mesh que realmente es más acorde a la base de datos, eh, pues base de datos PubMed, que sería en la que fuéramos a hacer la búsqueda. Es decir, los términos que más se repiten en términos relacionados con el tema cáncer sería la palabra neoplasm en vez de cáncer. Usted haría una mejor búsqueda si usa esta palabra neoplasm en vez de la palabra cáncer. Y ya puede ir de pronto mirando otros términos que de pronto sean más precisos a la búsqueda que nosotros estemos haciendo en ese mismo momento. Entonces, la recomendación aquí es eso. Antes de ustedes construir la estrategia de búsqueda, si van a usar estrategia de búsqueda, deben primero colocar esas palabras, así como lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, teníamos la pregunta, creo que esto viene aquí directamente. Bueno, lo coloqué más adelante. Bueno, el punto es que si ustedes van a buscar, o sea, sacan los términos importantes de búsqueda, los 4 o 5 términos que ustedes van a utilizar, lo primero es venir y observarlos directamente sobre los términos mesh, a ver si ese término está ahí, y si no está, pues buscar el término más adecuado para hacer la búsqueda. Ese es, digamos, como el principio de usar mesh. Y también pues porque trae otro tipo de conectividad que nos puede de pronto mejorar mucho más la búsqueda, como ya lo vamos a ver eh, en la siguiente slide. Aquí entonces ahí le dimos clic como ejemplo, se le dio clic a Neoplasm, ahí vuelve y otra vez aparece la definición del término y también incluso te dice el término en qué año fue acuñado, ¿cierto? Normalmente estos términos también evolucionan con el tiempo, pues se les va dando otra explicación sí, se les va dando otra explicación al término, o sea, se van ganando, pues a medida que se va ganando información, se va refinando el término, sería la palabra, refinan el término. Entonces, al final, ellos pues van cambiando el año en que se refinó pues la terminología o el significado pues del término directamente. Entonces, en ese sentido, cuando uno entra al término mesh directamente, por ejemplo, en este caso, tenemos el ejemplo neoplasm, aparecen lo que llaman los subheadings. Los subheadings es como subencabezados que están relacionados directamente a la palabra neoplasia o neoplasia. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de subheadings o subencabezados que podemos relacionar al término mesh. Entonces ahí pues ya de acuerdo específicamente al tema que estemos trabajando, pues uno le podría dar clic a algún tema de estos en específico que obviamente pues está relacionado a la palabra neoplasm. Eso es lo que hacen, digamos, los administradores de las bases de datos, buscar todos los términos relacionados con Neoplasm y hacer, digamos, ¿cómo les digo? Un mejor uso, un mejor acomodo de esas terminologías de acuerdo a los documentos PubMed publicados
precisamente para que usted haga un uso más específico de las palabras que podría encontrar en esos documentos. Eso es básicamente pues parte del trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, esas bases de datos no están ahí simplemente para depositar información, sino que tienen una administración. Hay personas trabajando directamente en ello, pues gastando recursos, gente que está contratada precisamente para hacer ese tipo eh, eh, de manejo, de manejo de esas de bases de datos y manejo de información para hacerle a los investigadores, estudiantes, un trabajo más, pues puedan trabajar más fluidamente sobre las bases de datos directamente. Entonces, lo recomendable es eso, utilizar entonces el término mesh. Si no encuentra su término mesh, si su término no es un término mesh, entonces el término más cercano, y poder usar subheadings de acuerdo ya propiamente a un subtema que ustedes estén interesados en trabajar directamente. La segunda parte muy importante en este sentido es también lo siguiente. Esto que tenemos aquí abajo, si logramos ver, que se llama entry terms, se conocen como términos de entrada. ¿Qué quiere decir los términos de entrada? Los términos de entrada dicen que la palabra neoplasm o neoplasia, aquí la vemos otra vez en los términos de entrada, está relacionada con estas otras palabras, con la palabra tumors, pues plural, tumor, benign neoplasm, neoplasm benign, benign neoplasm, en fin, hay diferentes combinaciones. Ahora de pronto haciendo un ejercicio nos queda eso más claro. Hay diferentes combinaciones de palabras relacionadas con el término neoplasm. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está haciendo la búsqueda y coloca la palabra neoplasm, como es un término mesh, ella me va a relacionar todas estas otras palabras junto con la que nosotros tenemos, o sea, con la palabra neoplasm en ese caso. En ese sentido, ¿qué es la ventaja que esto trae? Que él no solo me va a buscar la palabra neoplasm, sino que me va a buscar todos los términos de entrada relacionados con la palabra. ¿Qué ventaja tiene eso? Que yo me puedo ahorrar los OR. O sea, si yo hago una búsqueda normal, recordemos que podíamos usar entonces, si yo uso la palabra neoplasm, también me puede aparecer la palabra tumor, o si es un tumor benigno, en fin. Yo necesitaría el OR para poder colocar otra de estas palabras. Por ejemplo, neoplasm or tumor, ¿cierto? En una búsqueda normal. Entonces, ahí el algoritmo de búsqueda solo me buscaría títulos abstract y palabras claves donde estuviera neoplasm o tumor, o ambos. Pero entonces me evitaría otro montón de palabras. Aquí no las buscaría, pues porque no hacen parte de la estrategia de búsqueda. Lo importante de buscar términos mesh es eso, que yo me puedo evitar muchos OR y la palabra y todos estos términos de entrada me servirían como, pues sí, o sea, me harían más amplia la búsqueda por los términos relacionados directamente al término principal mesh. Es como si yo colocara debajo de neoplasm, aquí en los términos de entrada, ORs. O sea, es como si yo colocara aquí OR, ¿sí? Ahí hacia abajo. Entonces, de esa manera la búsqueda se me hace mucho más amplia y tendría, pues, digamos, todos los términos de entrada que realmente sí están muy bien identificados de acuerdo pues a toda la cantidad de información de las bases de datos. Mejor dicho, esos eran los términos más precisos a la hora de, pues, de hacer la búsqueda en los documentos depositados en la base de datos PubMed. Esa es, digamos, la segunda parte más importante pues, de usar términos mesh. Entonces aquí dice que el registro de términos mesh contiene una definición del término, ¿cierto? Calificadores asociados, una lista de términos de entrada, que fue lo que acabamos de decir, y la vista pues de estructuras del árbol. Aquí no se ve, ya la vamos a ver, del árbol mesh, la cual define el término. Entonces, vamos acá. Bueno, estos son los que ya hablamos,
son los calificadores o subgenes asociados pues al término mesh principal, o sea, asociados al término neoplasm en este caso, ¿sí? Se despliegan acá abajo. Esto entonces es para lo que les hablaba al principio de restringirlos como si es un tópico mayor, o sea, si es un tema principal en la búsqueda. Aquí esto no queda muy claro. Aquí esto no queda claro, pero ahorita que veamos más ejemplos, es lo que se llaman major topics, les va a quedar un poco más, les va a quedar claro a medida que vemos. Es que estos, como les contaba, la unión de varios de estos términos, o sea, de un término mesh con sus encabezamientos o calificadores, como los veíamos acá, pueden ser referentes de lo que llaman un major topic, es decir, un tema de alto impacto o de alto interés que también clasifican a los papers o los documentos científicos. Algunos los califican como eso, como un documento que tiene una información muy importante sobre unos temas tópicos específicos relacionados con esos términos mesh. Ya ahorita miramos que de pronto les queda más claro. Bueno, y lo que se llama aquí el explode es para que dice, si yo le doy clic, él no me utilizaría los términos encontrados más abajo en el árbol. Es que obviamente pues, la diapositiva no lo muestra, pero ya vamos a ver esa parte de lo que es el árbol mesh. Esto es lo que se conoce pues como directamente el árbol mesh, que es el desglosamiento, bueno, la partición en subtemas, o sea, en todos los temas que están relacionados con el término mesh directamente. Entonces tenemos, bueno, lo que ya les decía, los términos de entrada, que son todos los relacionados con el tema, con mesh, con el término mesh, que en este caso fue, que pues en el ejemplo fue neoplasm. Entonces, si yo hago la búsqueda con ese término, la búsqueda los haría con todos estos otros términos que están acá directamente asociados. Mire que la palabra cáncer al principio, sí, eh, sí se podía hacer la búsqueda, ya, porque aquí aparece como relacionado a términos de entrada, pero mire que no aparece propiamente como un término mesh, sino como un término de entrada, o sea, un término asociado. Es decir, claro, esta palabra la vamos a encontrar, pero la palabra más precisa es neoplasm, que es el que se señaló como término mesh. Esa es la palabra más precisa. Y aún así, no importa la palabra cáncer, al ser un término de entrada, también va a ser parte de la búsqueda si yo utilizo la palabra neoplasm, es decir, si hay documentos con la palabra cáncer, también los va a involucrar. Estos son otras diferentes entradas que uno puede hacer directamente, o sea, ir especificando los subtemas propiamente relacionados siempre al primer término, al término mesh. O sea, ya si uno quiere hacer una búsqueda más precisa, eh, eh, de acuerdo pues al tema que se esté observando, que se esté trabajando directamente. Aquí tenemos entonces el árbol, el árbol mesh para el término, o sea, para cada término pues tiene su árbol. Dice, cada registro tiene además una vista a la estructura del árbol del mesh, ¿cierto? Mostrando el término y su posición pues directamente en la estructura del árbol. Entonces vemos que neoplasm pues es obviamente el término mesh y pues obviamente está en el top de la categoría, o sea, este sería como el tallo del árbol, sería el tronquito del árbol. La recomendación aquí es que pues obviamente esto me significaría que alrededor pues, de la palabra neoplasm están relacionados todos estos otros términos directamente que hacen parte pues, del árbol. Es decir, en el tronquito del árbol es la palabra neoplasm. Es un árbol como al revés. Y todos estos pues serían las diferentes ramas, las primeras ramas del árbol y consecutivamente pues van habiendo muchas otras ramas hasta llegar a las partes más externas del árbol. O sea, obviamente todo relacionado con el término neoplasma.
Entonces, en este sentido, ¿por qué esto es importante? Pues para ver más o menos en el orden de jerarquía si mi palabra se justifica hacer la búsqueda con esa palabra directamente, o usar unas palabras más específicas, ¿cierto? Por ejemplo, ya si ustedes están, por ejemplo, interesados, digamos, van a trabajar neoplasias, pero pues pueden ser de epidermis o de algún tipo pues específicos como las que puedo linfoide o de cualquier subtema de esos que están ahí directamente integrados. Entonces, a ver, lo que yo les quiero mostrar aquí es eso, es que primero hay que buscar si mis términos son términos mesh. Si son términos mesh, pues ellos ya obviamente te van a mostrar el árbol directamente y los términos de entrada como lo vimos ahorita. Y entonces yo ya puedo entrarme a buscar los temas más precisos de acuerdo pues a mi pregunta de investigación. Esa es, digamos, como la manera más lógica de actuar, porque ya todos estos términos que están aquí directamente en el árbol, pues ya son términos que han sido, como les digo, curados, han sido pues ya evaluados eh, eh, propiamente, que son los términos precisos que aparecen en los documentos. Pues que van a haber documentos con esa parte, con esos términos, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la palabra dengue. Por ejemplo, vamos a buscar si la palabra dengue realmente es un término mesh y qué otras palabras tiene relacionados, otros términos de entrada y cómo se posiciona en el árbol. Entonces, sí, precisamente aquí vemos la palabra dengue, aparece como un término mesh, ¿sí? Nosotros miramos aquí y aparece, pues digamos, que tiene 17 términos mesh. Ya si uno quiere pulir mejor el término, generar un término pues mucho más preciso. Luego se miran, entonces se le da clic a dengue, entonces te explica el término a qué refiere el término. El término refiere entonces a una infección aguda, febril, eruptiva, enfermedad causadas por 4 serotipos antigénicos, o sea, 4 virus diferentes, y es transmitido pues por la picadura de la Aedes aegyptis, pues especialmente la aegyptis, y bueno, causa el, el clásico pues virus del dengue, es se autolimita y se caracteriza por fiebres, mialgias, dolores de cabezas, el salpullido, bueno, en fin. Entonces te da la definición del término y te da entonces los subgéneros, o sea, qué otros temas relacionados con dengue están. Entonces, complicaciones, dengue relacionado con lo que es con lo congénito, si estás interesado en diagnóstico del dengue y en fin. Entonces simplemente se le da clic a esos subencabezados y vas mejorando eh, tu búsqueda. Y bueno, y también importante mirar el árbol, ¿sí? Aquí es simplemente pues para mostrarte más palabras relacionadas o para usted hacer, para usted ya hacer la búsqueda directamente sobre el PubMed. Ahorita eso los va a quedar más claro directamente con el ejercicio. Con el ejercicio que les muestre acá directamente. Lo importante de esto es que ustedes pueden hacer aquí las búsquedas ya directamente a medida que ustedes van encontrando los términos. Ustedes van guardando toda esta información directamente en la base de datos para propiamente hacer la búsqueda y se hace con esta caja. Como ya les dije, como ellos tienen unos términos de entrada, vean los términos de entrada de dengue. Los términos de entrada de dengue sería dengue fever y fever dengue. O sea, estos términos también aparecerían en caso tal pues de yo hacer la búsqueda con la palabra dengue. Si yo utilizo entonces esa palabra dengue, entonces yo simplemente voy a la caja y le doy, simplemente le coloco el booleano y, o sea, si voy a introducir pues otro tipo de palabra o puede ser un subencabezado, yo le doy clic y al darle aquí end, él simplemente me guardaría dengue, subencabezado y al darle y, pues buscaría otra palabra mesh y así sucesivamente voy armando mi estrategia de búsqueda directamente en la base de datos mesh, la cual pues va a relacionar a PubMed y me hará la búsqueda. Ya vamos a ver el ejercicio. Aquí entonces le aparece dengue como mesh
¿cierto? Al usted darle clic ahí en esa cajita, le aparece dengue como término mesh. Dice aquí el término es ahora ingresado en el recuadro de búsqueda y desde aquí puede agregar ya palabras claves o más términos mesh a la búsqueda para ejecutar la búsqueda, hacer el clic en Search PubMed, ¿sí? Entonces es el mismo ejercicio. Aquí ya dengue, por ejemplo, ya le queda guardado y usted simplemente hace otra búsqueda acá de otro término mesh y usted va completando diferentes términos mesh, como le digo, agregando encabezados si los cree pertinente y entonces va generando una estrategia mucho más precisa que la que hicimos la semana pasada. Entonces aquí de pronto ya con esto empezamos a aclarar lo que es los major topics. Él utilizó entonces simplemente la palabra dengue como mesh, no utilizó otra, hizo pues la búsqueda directamente y le aparece de 4.321 artículos simplemente con la palabra dengue, o sea, dengue y absolutamente todo lo que existe, ¿correcto? Bueno, dengue y sus términos de entrada relacionados, obviamente todo lo que existe en la base de datos. Entonces, esto que vemos aquí abajo como Aedes Microbiology, aquí abajo donde dice Mesh Term, o sea, los términos asociados directamente con este documento, ¿sí? O sea, aquí el ejercicio fue que simplemente se le dio acá en display citación y tomó cualquier documento de los 4.321 que le dieron, tomó este documento como ejemplo y entonces el documento me muestra sus términos mesh, o sea, estos términos mesh son los relacionados pero a este paper que destapó directamente, ¿sí? Entonces usted mira que los que tienen asterisco son los que se conocen como major topics. O sea, el major topic de este documento es Aedes Microbiology. Cada documento tiene sus diferentes major topic. O sea, es el tópico mayor o el tema mayor de este documento tiene que ver con Aedes y microbiología de la Aedes, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo mirar si mis documentos, si con el asterisco, yo puedo mirar si el mayor topic el tema mayor o el tema principal del documento, ya esto es de individual, del documento que destapó, yo puedo mirar si el mayor topic me interesa, ¿cierto? Si el que tiene el asterisco, que es el mayor topic del documento, es realmente el mayor topic que a mí me interesa. Si sí me interesa, entonces pues yo ya lo guardo, directamente guardo este documento. Si no está ahí, pues bueno, pues si no estoy interesado en Aedes, en la microbiología de la Aedes, pues ese documento no es de lo que yo estoy buscando y entonces miraría los demás documentos. Este es simplemente un ejemplo porque obviamente la palabra dengue pues, está relacionada con muchas cosas, eso no es muy preciso y de esa manera por eso me salen pues tanta documentación. Aquí es entonces lo mismo utilizando clasificadores. Por ejemplo, entonces tenemos el término mesh que es dengue y le coloca un subheadings que es prevention. Uno simplemente da clic ahí en ese calificador subheadings y él directamente, simplemente tú le das acá, colocas acá y le das clic en mandar a la caja y él directamente te guarda entonces el mesh dengue junto con el subheadings y luego mira que aparece, ¿sí? Dengue, el subheading sería Prevention and Control, todo eso sería un mesh y harías pues una búsqueda un poco más precisa por lo menos que la anterior que era solamente la palabra dengue, ¿sí? Esa es, digamos, la manera de uno ir trabajando directamente con los términos que la propia base de datos te ofrece pues para hacer las búsquedas más precisas. Entonces la misma historia, él fue a citación, ya mire que le salen menos documentos, 748, y busca entre ellos pues los topics, pues para un documento que considere que es importante, este se llama por ejemplo Microbiology, Mosquitoes, Cute Short, entonces obviamente es relacionado más biológico porque es más relacionado
microbiología y algo pues de la etiología propiamente de esos mosquitos. Por eso el mayor topic de ese documento es Aedes Microbiology. Y aquí tiene otro, Dengue Virus Grow and Development. Probablemente el documento tenga información acerca del desarrollo del virus dentro de ciertos tejidos del mosquito, en fin. Bueno, simplemente para mirar si este documento realmente, el mayor topic de este documento me interesa o no. Simplemente como para ver esa parte. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, entonces esto es lo que yo les decía. Uno puede, digamos, al generar este clic acá, directamente él me va a referir es a los papers que, que tengan mi palabra mesh relacionada con un mayor topic, o sea, que la palabra mesh tenga un asterisco. Eso es lo que haría, o sea, eso me ayudaría a hacer mucho mejor la búsqueda, y es eso, que los documentos sean clasificados como topics major, o sí, temas mayores, o major themes, perdón, major topics, estén relacionados directamente con mi búsqueda. Así como les mostré que, o sea, que mi término mesh sea un término de major topic de esos documentos que me van a aparecer. Entonces, eso pues también busca que al momento de hacer mi búsqueda esté más restringida esa búsqueda directa. Aquí entonces lo dice, cuando registramos encabezados temáticos principales, o sea, eh, estamos seleccionando solo artículos donde el término temático principal, ¿cierto?, sea, en este caso, dengue, pues que es mi palabra, que es mi mesh en el cual estoy haciendo la búsqueda. Entonces, cuando hacemos eso, aparece dengue como mayor topic. Por eso se llama, aparece con estas iniciales directamente en la caja. Y simplemente pues se le da a ejecutar. Y aquí vemos pues que aparece dengue raya virology como un mayor topic. Y vemos que la palabra dengue hace parte pues del mayor topic del documento, que recordemos que es el que está con asterisco. Estos son todos los mesh relacionados del artículo, solamente del artículo, y los que están con asterisco son los mayor topics. Entonces ahí vemos si el documento realmente es importante o no para la búsqueda que estoy haciendo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá es simplemente para mostrar que las búsquedas que uno va realizando pues van quedando guardadas directamente en los resultados directamente de las búsquedas que estoy haciendo en la base de datos Mesh. Inclusive uno se puede hacer una cuenta, inscribirse directamente por correo electrónico. Es muy sencillo a la base de datos PubMed, y una vez pues obviamente te integra todas las bases de datos como para personalizar mejor tu búsqueda. Es decir, te dan igual como cuando te anotas a cualquier base de datos, pues obviamente te dan unas contraseñas, entras y puedes de alguna manera manipular mejor tu información, te queda ahí guardada, reservada todas las búsquedas que hagas, clasificadas como muestra acá por tiempo y los resultados que obtuviste de acuerdo a una estrategia de búsqueda especial, y entonces de esa manera usted va mejorando sus búsquedas hasta que pues encuentre la mejor ecuación de búsqueda o estrategia de búsqueda para hacer directamente escoger pues digamos tu documentación para el trabajo que se esté realizando. Esta era la pregunta que teníamos en la búsqueda pasada, y ese fue digamos la estrategia que nosotros realizamos: influenza o flu y vitamina C o ácido ascórbico. Entonces, lo que yo les propongo ahorita es que voy a mostrarles, digamos, ya en términos mesh. Esta fue la pregunta que sacamos ese día, haciendo nuestra ecuación con la herramienta en Excel que les di, que también es válida hacerlo de esa manera. Como les digo, es más que todo para documentos que hayan salido publicados recientemente. Entonces yo puedo hacer esa búsqueda de esa manera,
colocando cada uno de mis términos y los términos pues, relacionados o los términos sinónimos utilizando el booleano OR y los diferentes pues palabras claves que yo quiero buscar en el documento, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a mostrarles cómo sería la búsqueda por términos mesh de esta misma pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal la presentación? ¿Se perdieron? ¿Alguna pregunta? ¿Sí más o menos les quedó la idea? Sí, doctor. ¿Sí les quedó muy Doctor, una pregunta. claro? Pregúntame. De entre los calificadores, y usted dijo algo que dice como véase más, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tendría que verlo. Tendría que ver dónde dice eso. Téngame la pregunta ahí para cuando estemos haciendo el ejercicio, ¿sí? Si de pronto aparece para ver exactamente dónde es. Sí, por favor. Buenas, señor. ¿Perdón? Buenas, señor, yo tengo una pregunta ahí. Ok, sí, por favor, porque pues no sé exactamente, y para no devolverme a la presentación, vamos a mejor más bien hacer el ejercicio. Sí, como me dicen acá, es mejor, claro, es verlo directamente cómo funciona. Entonces, nuevamente les voy a compartir. No, simplemente era parar aquí un segundo como para que ustedes de pronto si tenían alguna pregunta, si todo, pues si se ha ido entendiendo hasta el momento. Ok, parece que no, parece que todos han ido llevando el tema. Entonces voy a volver a compartir. No, pero esta ya no más esta. Estamos aquí en el buscador Google, ¿sí aprecian el buscador? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, listo, recordemos nuevamente, vamos a la base de datos en NCBI, que es, digamos, el repositorio de bases de datos. Recuerden eso, el NCBI es un repositorio de bases de datos. Aquí me llevaría directamente, si yo le doy NCBI PubMed, me lleva directamente al PubMed. No, vamos a al NCBI. Recordemos, él se llama eso significa National Center for Biotechnology Information. Es un repositorio de múltiples bases de datos, entre las cuales está la base de datos de términos MESH y está PubMed, que es lo de la parte de literatura o de documentos científicos. Y lo que nos comentaba ahora su compañero, que él preguntaba que vamos a ver BLAST, sí, eso está relacionado obviamente con esta herramienta también. Aquí pues está la herramienta BLAST, que eso pues obviamente también lo vamos a ver, que ya es para búsquedas de genomas, secuencias, en fin, ya para asuntos propiamente de biología molecular relacionadas a medicina, por ejemplo, en términos de diagnóstico y ese tipo de cosas. Eso pues ya lo veremos un poco más adelante. Genomas, o sea, por ejemplo, empezar a mirar genoma humano en este caso, y relaciones pues con diferentes patologías. También eso se puede buscar acá directamente. Pero ahora estamos en los términos MESH. Entonces aquí simplemente buscamos, como ya les decía, aquí está la base de datos PubMed para buscar los documentos, como hicimos hace la semana pasada, y están obviamente pues los términos MESH. Aquí tenemos la base de datos MESH. Simplemente se le da clic ahí y ya estamos pues directamente conectados a la base de datos MESH. Y acá sencillamente se hace la búsqueda. Entonces vamos a hacer un ejemplo cómo sería hacer la búsqueda de esta pregunta, pero basados en términos MESH, ¿cierto? Si la vitamina C ayuda al tratamiento de la gripe. Entonces habría que mirar, por ejemplo, si la palabra, yo asumo que la palabra influenza es como la principal palabra. Yo quiero mirar si
esa palabra es un término mesh o no. O la palabra pues gripe, que digamos que es como la principal. Si yo coloco, por ejemplo, flu y voy y busco si es o no un término mesh, me aparecen 20 resultados. ¿Sí? Aquí dice ítems 20. Entonces mire que la palabra más precisa no es flu, sino influenza human. Ese es, digamos, el término mesh más preciso. Sí, normalmente es el primero que aparece. Claro que usted puede ir buscando otros, pero ustedes lo pueden ver que son un poco más amplios, ¿no? O sea, la palabra flu sí aparece como un término mesh, pero no relacionado con gripe, sino con asuntos más específicos. Por ejemplo, flu protein u otro tipo de cosas. A eso me refiero, es mirar si mi palabra de búsqueda es término mesh. Entonces vemos que flu no es como una búsqueda muy precisa que digamos, es como que es mejor hacer la palabra influenza. O sea, en ese sentido no necesitaría usar... ¿También logran ver la presentación, ¿no? ¿O no se ve esa parte? Sí, doctor, se ven ambas. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, no es necesario usar en este caso influenza o flu. O sea, esa es la ventaja de pronto de trabajar de este lado. Yo me evito hacer todo combinación de palabras para hacer mi búsqueda, sino que ya el término mesh me va guiando directamente. Entonces, si yo di clic ahí en influenza, entonces, pues como ya les decía, la base de datos mesh solamente me guarda términos y aquí está el término. Uno lo debe leer para saber si es realmente lo que yo estoy buscando y dice pues que influenza, human influenza o influenza human, es una infección viral aguda en humanos y que involucra pues todo lo que es el tracto respiratorio. Es marcado pues por una inflamación de la mucosa nasal, de la faringe y la conjuntiva y por dolores de cabeza severos bueno, y mialgia generalizada. Dice el año pues, de introducción del término, o sea, hubo la acuñación del término, o sea, del mesh se hizo desde 1963, era el término acuñado para influenza, pero bueno, hubo un término en ese tiempo, pero ahorita pues digamos que este fue el más reciente del año 2006. Listo, ahí estoy en el término mesh, si es mi término de interés. Entonces él me ofrece los subheadings o los subencabezados, ¿cierto? Estos son todos los que él me ofrece, los relacionados a esa palabra dengue. Yo ya necesito mirar si de pronto encuentro un subencabezado o un calificador que me ayude, pues que tenga de pronto alguna relación con lo que yo estoy buscando, que es mi palabra, que es si la vitamina C ayuda o no al manejo pues, de la gripe normal. Entonces, bueno, antes de hacer eso, vamos a mirar todo lo que me ofrece pues, directamente el término mesh, pues todas las relaciones que hay con el término mesh influenza. Lo que veíamos ahorita, o sea, los términos de entrada, esta es la parte más importante, o sea, estos son todos los términos de entrada relacionados con el mesh. ¿Qué quiere decir eso? Que la búsqueda, o sea, si yo voy a buscar por ese término mesh me va a incluir estas búsquedas también, ¿sí? O sea, a la final mire que el human flu aparece ahí. Lo que quiero que quede claro es que human flu no es un término mesh propiamente, el término mesh es human influenza, pero human flu sí es un término de entrada, ¿sí? De todas maneras, eso significa que estos términos van a entrar directamente en esa búsqueda utilizando ese término mesh. O sea, no se me va, inclusive mire, la palabra gripe va a aparecer ahí directamente involucrada, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de pronto del término mesh, porque si no usáramos términos mesh y no hacer la búsqueda directamente en PubMed, yo debería usar influenza or, así como en la estrategia, or flu, or cualquier otra cosa, or gripe, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por eso es la ventaja de pronto de usar mejor el término mesh que relaciona todas estas palabras que hay acá directamente. Esto fue el ejemplo de ahorita. Si usted quiere que esa palabra sea un major topic, o sea, un tema principal, el tema principal de los documentos que vaya a buscar, ¿sí? Directamente.
Por ejemplo, si yo quiero hacer esa búsqueda ahí directamente. Y este es el árbol, el árbol propiamente, ¿cierto? El árbol mesh de ese término directamente, que es influenza human. Aquí lo podemos ver, que estas son pues las diferentes ramas del árbol. No hay, pues, obviamente no está las ramas son más bien cortas porque pues no hay, digamos, subtemas grandes relacionados con la palabra influencia. ¿Qué es lo interesante y lo importante? Que es que nosotros siempre tenemos que mirar que nuestros términos estén en la parte más extensa de la rama, o sea, en la parte más amplia, o sea, que serían las últimas partes de la rama, ¿sí? En este sentido. Porque si yo hago búsquedas a este nivel, obviamente esto me guarda toda esta temática. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, o sea, me guardaría, pasaría a ser entonces el término mesh, y mire todos los elementos que eso trae directamente relacionados, ¿sí? O sea, la palabra infections. Entonces, no es una buena palabra para hacer una búsqueda, en sentido de que como es una palabra que está, mire, en la posición del árbol donde está en esta posición, toda esta información, si yo hago una búsqueda ahí utilizando esa palabra, me aparecerían muchos de estos tópicos, bastante, todas estas partes del árbol, ¿sí? Estos son subtemas relacionados a infecciones. Entonces, mire que me va haciendo más compleja la búsqueda por todas las relaciones que tiene directamente esa palabra. Entonces, para hacer las búsquedas más precisas, obviamente, como les digo, eso tiene que ver con su tema de búsqueda, son las palabras que queden en lo más posible en la parte más extensa del árbol, ¿sí? Aquí vemos que esta palabra está muy bien aquí porque no hay otra subclasificación adentro. Entonces, ese sería ya, pues, digamos, una palabra óptima para utilizar en nuestra búsqueda, ¿cierto? Ya entonces, si uno quiere, es que, como les digo, en la presentación ya cambió un poco la interfase, pues, propiamente de la página. ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, venimos entonces a los subheadings. Yo puedo buscar si el subencabezado me puede a mí ayudar a pulir la pregunta, ¿cierto? Entonces, como nuestro asunto es de vitamina C relacionada con esto, con influenza, mire que aquí hay, por ejemplo, dieta y terapia, ¿sí? O sea, el subencabezado dieta, terapia. Entonces, esta puede ser, digamos, un subencabezado importante de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Entonces, listo, tenemos el término mesh que se llama influenza, tenemos un subencabezado que me puede servir y lo coloco como dieta y terapia. Yo simplemente lo que hago es aquí colocarlo en adherir to search builder, o sea, adherirlo a la construcción de la búsqueda o a la estrategia de búsqueda. Yo le doy clic ahí y mire que inmediatamente me aparece acá. Influenza human, terapia, dieta, pues, terapia dietética, bueno, no sé cómo se dice eso, ustedes saben mejor eso que yo. Que es el término mesh, pues, principal, que es un término mesh, no es un topic mayor, es un mesh. Ya si nosotros queremos que los documentos aparezcan como un topic mayor, le damos clic acá. Ahorita hacemos ese ejercicio. Entonces, con esto yo simplemente adhiero allá a la pregunta que yo quiero, y aquí están mis booleanos nuevamente. Si yo lo quiero colocar un OR, un NOT o un AND. En este caso, como él tiene los términos de entrada, o sea, tiene todos estos términos de entrada, no es necesario colocar OR. Eso es, digamos, una de las ventajas de usar términos mesh. Yo ya simplemente con el AND es más que suficiente, ¿sí? Entonces, simplemente dejamos el tópico acá, AND, y yo puedo venir a hacer otra búsqueda de otra palabra diferente, ¿cierto? De otro término mesh que yo quiera, pues, que esté ahí. Entonces, por ejemplo, la otra palabra importante acá era ácido ascórbico, por ejemplo, ¿cierto? Vitamina C o ácido ascórbico, porque mi tema es más dirigido ahí. Entonces, miremos ascorbic acid, ¿cierto? A ver si eso es un término mesh. No importa, ya eso me lo tiene guardado, o sea, lo anterior ya me lo guardó. Mire que aquí vuelve y aparece, ¿sí?
Human Diet Therapy, ¿sí? Él me deja guardado aquí y buscamos. Y vemos que precisamente ácido ascórbico sí es un término mesh, ¿sí? Pues realmente no, yo lo escribí como, si lo escribí bien, ascorbic acid, ¿sí? Vemos que sí es un término mesh, aquí lo podemos ver. Aquí está el término mesh y damos clic ahí directamente. Vuelve y aparece lo mismo, el término mesh, la explicación del término mesh, que es un componente de 6 carbonos relacionado a la glucosa, se encuentra naturalmente en las frutas cítricas y muchos vegetales. El ácido ascórbico es un nutriente esencial en la dieta humana y necesario para mantener tejido conectivo y óseo. Bueno, es biológicamente activo como vitamina C. Miramos entonces, por ejemplo, tenemos siempre que mirar los términos de entrada, o sea, qué otros términos relacionados con ácido ascórbico también van a entrar en la búsqueda, y mire todos los que van a entrar también directamente en la búsqueda. Entonces, esto también es importante saber de que por eso no es necesario usar el OR. Mire que nosotros usábamos ácido ascórbico o ascorbic acid or vitamin C, y aquí también poníamos or orange juice. Pero mire que aquí ya aparece vitamin C o vitamina C, ya aparece ahí. No aparece orange juice, pero aparece vitamina C. Entonces, en ese caso, pues aquí ya no es necesario usar ese OR, sino directamente la palabra acid ascorbic, ese término mesh, tiene relacionado todos estos otros términos de entrada. Entonces, esa es otra ventaja. Y aquí, pues es simplemente... bueno, otra vez, como lo vemos aquí, está en la parte más baja del árbol. Eso nos dice pues que es un término también que nos va a hacer una búsqueda más fácil, pues porque está en las partes más bajas de la rama. Y aquí podemos mirar a ver si hay de pronto algo relacionado con lo que estamos trabajando, o sea, un subtopic, por ejemplo, mire que aquí aparece la palabra therapy. Eso me ahorraría involucrarme con otro término, o drug therapy. Bueno, si me lo ofrecen es porque son términos que son válidos de utilizar. Entonces podemos usar, por ejemplo, therapeutic use, por ejemplo. En ese sentido, yo me estaría ahorrando toda esta parte de lo que es therapy, management, ¿sí? Me estaría ahorrando todos esos términos a la hora pues de hacer mi estrategia. Por eso digo la ventaja de esta parte. Entonces simplemente le damos que se adhiera a la construcción y mire que ahí ya me aparecen, ahí se me va armando propiamente lo que es directamente mi estrategia de búsqueda, ya utilizando términos mesh que son mucho más precisos, como ya los veíamos. Y bueno, y es simplemente darle search PubMed y él ya se va a hacer directamente la búsqueda, utilizando ya esos términos mesh propiamente sin necesidad pues de involucrarme pues con más asuntos. Bueno, aquí mire que, bueno, no hay buenas noticias, dice que su búsqueda fue procesada sin mapeo automático porque no me obtuvo resultados. Bueno, puede ser que hubo entonces cierta confusión a la hora de buscar los términos. Entonces vamos sencillamente a devolvernos, por ejemplo. Es porque no encuentra, digamos, relación. Quitemos entonces de aquí. Quitemos de aquí entrémoslo nuevamente, ácido ascórbico como mesh. Bueno, y entremos simplemente el que teníamos. Bueno, se me perdió el anterior, pero volvemos y entramos influenza. En esto hay que saber, pues tener paciencia y hacer el juego directamente con esto. Aquí tenemos entonces influenza nuevamente. Tenemos entonces ascorbic acid como mesh. No importa la posición. Y aquí sí coloquémosle Diet Therapy. Lo agregamos a la búsqueda
Aquí simplemente ácido ascórbico le quité therapy use, seguramente pues por alguna razón no hubo relación entre ellos. Y simplemente lo dejamos solamente como ácido ascórbico, pero acá en Human Influenza sí dejamos dieta terapéutica. Y le damos buscar. Esperemos que esta vez sí tenga resultados importantes. Bueno, sigue diciéndome que no. Entonces, volvemos a la búsqueda. Esto se lo pueden encontrar, mejor que nos ocurrió aquí porque eso nos puede estar ocurriendo constantemente. Por lo momento es adherir el término mesh directamente. No le demos dieta terapéutica. Busquemos ahora el ácido ascórbico. Buscamos solamente ascorbic acid, no le demos subheadings. Lo agregamos a la búsqueda y le damos search. Bueno, ahora sí. Ahora sí nos hizo la búsqueda. No es que haya mucha documentación sobre este tema. Nos encuentra 47 documentos, o sea, 47 resultados desde el año 1955 hasta el año 2020. Si nosotros abrimos aquí, pues mira que nos da el mapa de acuerdo a las publicaciones por año. ¿Sí lo pueden ver? Por ejemplo, hay un documento en el 55, 3 documentos en el 57, donde más se publicó fue acá en 1963, hay 5 documentos, y así sucesivamente. Uno puede ir mirando pues en los años, por ejemplo en este año no hubo publicaciones, pues por lo menos no depositados en la base de datos, y el más reciente es del 2016, ahí lo podemos ver, hay un solo documento del 2016 y otro en el 2015. En ese sentido, pues ya si uno quiere ir directamente, por ejemplo, está interesados directamente en en los más recientes, pues en los documentos más recientes. Esa es una manera de buscar. Como les digo, aquí lo pueden restringir por años y pueden mirar el tipo de artículo. Normalmente estos artículos, lo más importante de estos artículos son los que se conocen como clinical trials, es decir, donde toman personas con gripe y otras personas sin la gripe, bueno, sin la influenza, y les dan pues la dieta en este caso puede ser de ácido ascórbico y a los otros no, y hacer pues esas tablas que se conocen como 2x2 para mirar el efecto, si realmente hay un efecto de ese compuesto. Ahí le di solamente lo que son clinical trials y tenemos 5 documentos, siendo el más reciente este del año 2008, ¿sí? Si uno va pues directamente le da clic ahí, y ahí le aparece pues directamente el documento, ¿cierto? Propiamente donde se usó pues digamos el trial clínico utilizando pues el ácido ascórbico como un elemento del tratamiento. Claro que este fue, influenza virus del tipo H1N1. Y bueno, ahí más o menos dice que sí, se utilizaron unos placebos y bueno, ahí está pues más o menos documentos donde hayan utilizado pues personas y dado tratamiento referente pues a la enfermedad que nosotros estamos trabajando. Aquí hay otros pues, documentos más viejos que tienen que ver con eso. Y otros tipos pues digamos de documentos, pues también él busca libros y otros tipos de documentos, lo que son los llamados metaanálisis, revisiones, o sea, revisiones de tema,
De pronto, si lo que estamos buscando es hacer una revisión de tema o estamos construyendo un marco teórico, pues lo mejor son los documentos de revisión. Y aquí podemos ver que hay 8 documentos. Mire, por ejemplo, este que dice una combinación pues de oral y de inhalación de ácido ascórbico puede prevenir la emergencia la emergencia de pandemia por influenza. Este documento pues sería como bien preciso de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Una combinatoria entre inhalación y suplementación de ácido ascórbico puede prevenir las pandemias por influenza, ¿sí? Y aquí vemos pues parte, digamos, de las partes del documento del paper, y aquí esta era la parte que les quería mostrar. Estos son los términos MESH de ese paper, ¿sí? Y ahí uno mira pues si realmente es un documento que vale la pena mirar, porque aquí dice que son el major topic, el que está en asterisco, recordemos, el major topic es agentes antivirales y administración y dosificación. Entonces sí es algo pues que está trabajando directamente con lo que nosotros estamos buscando, es si realmente el ácido ascórbico o la vitamina C tiene influencia sobre las gripes, sobre el tratamiento de las gripes. Mire que incluso están sustancias que son las sustancias que utilizan en el estudio, utilizan agentes antivirales, vacunas y también el ácido ascórbico. Parece que el documento es una comparación como entre esas tres terapias o tres tipos de medicación. Entonces, bueno, esto es lo que les tenía para hoy, lo que es las búsquedas propiamente utilizando los términos MESH, pues para hacerla un poco más precisa. Espero pues que lo hayan entendido. Ya es cuestión de ustedes pues ir practicando, ¿no?, cada una de estas herramientas. Yo creo que con lo que vimos la semana pasada y esto tienen ya, digamos, por lo menos argumentos interesantes a la hora de hacer búsquedas en bases de datos literarias. Yo creo que dejamos por aquí hasta ahora. Si alguna pregunta, por favor. Para la persona que me preguntó ahorita del más, ¿qué fue lo que me preguntaste? Perdón. Bueno, puede ser que la base. Sí, dime. Doctor, no, ya, ahí cuando dio el ejemplo de dengue ya me quedó claro. Gracias. Bueno, perfecto. Ok. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? ¿Aprendieron algo? ¿Se llevan algo nuevo en esta clase de hoy? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿O lo escribe en el chat? Sí, en general es eso. O sea, en general es los términos MESH, que es mejor, es más válido utilizar términos MESH. Eso no quiere decir que la otra estrategia no funcione, también funciona. La recomendación es usar la estrategia que usamos la semana pasada para documentos de los últimos años, o sea, documentos nuevos, por decirte algo del último año o 2 años, y esta otra estrategia para búsquedas pues, más amplias, que uno necesita información de años más atrás. Ese es, digamos, pues como el punto, que los términos, que la base de datos MESH es de términos, pero que funciona de la mano con PubMed, y que bueno, nos hace las búsquedas mucho más precisas porque son términos propiamente ya curados por los evaluadores de las bases de datos, por esos lingüistas, y bueno, y que me evita mucho uso del OR y vamos, digamos, a los documentos de una manera mucho más precisa. Esa es, pues, digamos, la ventaja. Ahora sí, de pronto, no sé, ¿alguien va a decir algo? ¿Preguntar? Sí, yo quería preguntar que si esos términos mesh solo están asociados a la NCBI o también hay otras bases de datos que estén alojando mesh aparte de eso.
Bueno, no, Mesh es, claro, el Mesh es específicamente de esta base de datos NCBI. Hay otros, si hay otras bases de datos de terminología médica, como el UpToDate, que eso también lo veremos más adelante, que también es, digamos, de cierta manera funciona igual, es para definición de términos y de documentos relacionados. Lo que pasa es que UpToDate sí es, digamos, sí es mucho más clínico, sobre todo para lo que son estudios de casos, revisiones de casos, es una base de datos más inclinada hacia ese tipo de estudios. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante, ahí está en el programa. Y claro, existen otras bases de datos de médicos, ¿sí? Pero este es muy bueno, este es muy interesante, pues porque pues, es manejado por la librería médica desde Estados Unidos, pues que es de muy alto prestigio, entonces por eso se le hace tanto énfasis. ¿Alguien más? Ok, chicos, bueno, dejamos entonces por ahora. Muchas gracias, todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Bueno, no se les olviden, ya está a partir de la 1 de la tarde ya aparece el cuestionario, si lo quieren resolver rápido para no se les olvide cosas, lo mismo, no les tomará más de 2-3 minutos. Entonces, muchas gracias y espero que hayan disfrutado la clase. Buena tarde.